Bueno, les voy a presentar el equipo de la cátedra. El equipo de la cátedra está constituido por un profesor titular, que en este caso soy yo. Mi nombre es Norberto Durié, o Duriú, como lo quieran pronunciar. Está constituido por dos profesoras que son profesoras adjuntas, que son la arquitecta Claudia. Vengan acá, más acá, si la ve bien. Claudia Strauss y Gabriela Gauto. Bueno, ellas son las que me ponen en orden a mí cuando llego tarde y eso. Así que, bueno, para que vean que somos un equipo y que nosotros también tenemos nuestras cositas y discusiones internas, pero lo importante es que las cosas salgan bien. Acá la aclaración de Claudia perfecta. Discusiones constructivas. Eso podemos tenerlo, lo pueden tener ustedes, lo podemos tener nosotros, lo podemos tener los dos entre todos juntos. Vamos a discutir todo lo que sea necesario. Y cuando ustedes piensan que tengan razón, no duden en plantear, pues nosotros también somos humanos y también cometemos errores. Y cuando un alumno nos critica, podríamos adoptar dos actitudes: o ponernos en nuestra firme, en nuestra posición, o analizar lo que nos dicen y reflexionar. Bueno, esta segunda opción es común en la cátedra. Cuando nos critican, jamás nos enojamos. Analizamos si tienen razón o no tienen razón. Y muchas veces, gracias a eso, aprendimos cosas que los alumnos nos hacen ver y que nosotros no nos damos cuenta. Entonces no tengan miedo de hablar las veces que sean necesarias. Es decir, arquitecto, eso no entiendo, arquitecto, eso no me gusta, arquitecto, eso fue muy rápido. A nosotros nos permite volver a repasar un tema, explicárselo de otra manera. ¿Me explico? Bueno, nosotros tres tenemos la función de organizar la cátedra y principalmente desarrollamos las clases teóricas. O sea, la materia, como ya les dije en el cursillo, tiene una parte destinada a clases teóricas, que es donde se explican los conceptos, se dan los conocimientos básicos, y tiene una parte práctica, que es en la cual esos conocimientos se ponen a prueba. Cuando uno pone a prueba mediante la práctica, afianza el conocimiento, es decir, termina de entender. Y si no termina de entender, la práctica sirve para preguntar y que se vuelva a repetir la teoría y se termine de entender. Repito, que lo importante de cada tema no es ir a recitarlo en el examen. Lo importante de cada tema es entenderlo. Porque lo importante acá no es salir con una buena nota de la materia o de la carrera o de lo que sea. El cliente, cuando ustedes los busquen, no va a buscar ni analizar las notas que sacaron. El cliente lo que va a mirar es qué trabajo hicieron, cómo lo hicieron y principalmente con qué responsabilidad. Cualquier obra hoy tiene costos muy importantes. El que va a hacer una obra va a invertir mucho dinero. Entonces siempre se fija bien de buscar una persona responsable. Y entre una persona responsable y una con muchísimos conocimientos, yo diría que vale más la persona responsable. Porque el que tiene muchos conocimientos y no es responsable, puede equivocarse mucho más fácilmente que el que sí es responsable. El que es responsable tiene los conocimientos básicos y desarrolla su actividad con esa responsabilidad,
Lo que no conoce lo busca. Y a la respuesta la da recién, después que está seguro que está bien. Y los arquitectos vivimos buscando respuestas. Entonces, bueno, nosotros vamos a dar la teoría. Le vamos a explicar para que entiendan de qué se trata el tema, cuáles son los conceptos principales. Vamos a dar ejemplos y después vamos a entrar en la actividad práctica. En la actividad práctica tenemos dos personas que son las encargadas de organizar la actividad práctica, preparar los trabajos prácticos y supervisar la actividad de todos los grupos. Los dos son Alejandro Likov y Juan Coduti. O sea, ellos ya pueden, dentro de la actividad práctica, ustedes van a tener un responsable de grupo, porque vamos a dividir todo el conjunto de alumnos en 8 grupos, y ustedes pueden acudir al responsable de grupo o también a los jefes de trabajo práctico. Depende del tema, depende de la pregunta, depende, bueno, en cada caso se irán resolviendo de diferente manera. Y después tenemos los responsables de grupo. Los responsables de grupo está el polaco Molina, Walter, alias el polaco, Alejandra, Andrea, Nico, Cintia, Gustavo, Analía, Mariana. No, y Analía, que ya viene para acá. Bueno. Cada uno de ellos va a ser responsable de un grupo que, según estuve sacando la cuenta recién, más o menos va a andar entre 72 y 73 alumnos. Ellos van a ser los que los van a guiar en la parte práctica, son los que van a corregir los prácticos, y con ellos justamente ustedes trabajen en conjunto, en equipo. O sea, va a ser muy difícil con la cantidad que son, que a lo mejor, salvo que sea una clase, en la clase teórica alguna pregunta, que la hagan, no hay problema, vamos a hacerlo nosotros tres, pero el contacto directo lo van a tener con cada uno de ellos. Bueno, algo más que me dicen acá, pero no hace a los que están en este momento en este lugar, pero también es parte del curso. Este curso también se desarrolla en la localidad de Pinedo como un programa de extensión. O sea que en Pinedo hay un curso con alumnos que dan clases. Por eso es que las clases se están filmando. A través de esa filmación nosotros hacemos llegar a Pinedo la filmación. Dos docentes de la cátedra viajan periódicamente a Pinedo. Y bueno, y allá también se desarrollan los 2 primeros cursos de arquitectura. El que hace los 2 primeros cursos después probablemente tenga que venir a seguir cursando la carrera acá, pero por lo menos puede hacer. Así que también van a estar filmados. Bueno, ya presentamos a la cátedra. ¿Qué les cuento ahora? Que les va a interesar. ¿Cómo se cursa? Primero, ¿tienen alguna pregunta de esto? ¿No? Bueno, ¿cómo se cursa la materia y cómo se la aprueba? La materia se aprueba con un examen final. Ese examen final está dividido en 2 partes. Una parte escrita y una parte oral.
La parte escrita es en la cual nosotros verificamos que ustedes hayan desarrollado la capacidad de solucionar cuestiones constructivas. Por ejemplo, dentro del programa de este año todavía tenemos un tema como un techo. Entonces, llegado a ese punto, vamos a explicar la teoría de lo que es un techo, vamos a mostrarles distintos ejemplos y demás, y después vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio va a consistir en que cada uno de ustedes resuelva un techo. Cada uno tendrá su propia idea, buscará sus propios materiales y de esa forma llegará a su solución. Cuando están en ese desarrollo, pueden consultar con los auxiliares, que para eso están, que los van a orientar, y de esa manera ustedes van a desarrollar la actividad práctica y van a tener una corrección que les va a dar a ustedes una calificación. En el examen, eso se verifica en la parte escrita. El alumno en el examen, la pregunta puede ser resolver el techo de la planta. La planta es una vista superior de un edificio. Resolver el techo de la planta dada. Y puede ser con tal material. Eso puede ser una pregunta de examen. Entonces, bueno, el alumno rinde la parte escrita, que está relacionada con lo práctico, y cuando aprueba la parte escrita, pasa a rendir la parte oral. Y en la parte oral es donde se pregunta más que nada sobre los conceptos del tema, o sea, de los distintos temas. O sea, si hablamos del ladrillo, podremos preguntar cómo el alumno, o sea, cómo se identifica un ladrillo de buena calidad. Entonces el alumno tiene que contestar, bueno, en base a tal y tal característica. Tiene una serie de conocimientos. ¿Cómo hacemos para que la humedad del suelo no suba? Bueno, todas esas son preguntas teóricas. Ahora, el examen puede ser teórico, puede ser como alumno regular o como alumno libre. El alumno regular es el alumno que cursó la materia, o sea, que vino a clase, asistió a la teoría, hizo los trabajos prácticos y, según el reglamento, tiene que tener 80% de asistencia. Nosotros llamamos a buscar la forma de verificar la asistencia. Lo que estamos tratando de hacer este año es hacerlo a través de la actividad práctica para no tomar lista. Entonces, 80% de asistencia, 100% de trabajos prácticos realizados y 80% de trabajos prácticos aprobados. ¿Qué significa eso? Significa que la carpeta, cuando se va al examen, tiene que estar completa. Si algún alumno faltó a alguna clase, tiene la oportunidad de hacerlo e incorporarlo en la carpeta, pero eso no tiene que superar el 20%. O sea, de cada 10 trabajos, 2 pueden llegar a ser realizados de esa forma. Respecto al 80% de aprobados, significa que de todos los trabajos que presentan, generalmente se corrige lo que realizan en clase, no el que traen hecho para completar la carpeta. Tienen que tener aprobado ese porcentaje. Ahora, no es que ustedes hacen el trabajo, lo entregan y ya aprueban o no aprueban. No, la dinámica de trabajo es distinta. O sea, ustedes realizan el trabajo, tienen el auxiliar a quien recurrir para consultar, lo desarrollan y en determinados casos
van a tener la oportunidad de completarlo después, van a tener la oportunidad de corregirlo, van a tener... Es decir, no buscamos eliminar alumnos mediante ese sistema. Lo que buscamos es que el alumno aprenda. Bueno, si el alumno cumplió con el 80% de la asistencia, el 80% de los trabajos prácticos aprobados y la carpeta está completa, se inscribe para rendir como alumno regular. Eso ya va a estar registrado en la lista. También la materia la puede rendir un alumno libre. Un alumno libre es aquel alumno que cursó la materia y no cumplió con todas las condiciones. O sea, el alumno que faltó más del 20%, o el alumno que no completó la carpeta, o el alumno que no aprobó el 80%. Pero también puede ser un alumno libre que nunca haya venido a clase. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el examen? En el examen, nosotros lo que evaluamos, repito, no es la cantidad de conocimiento, no es la perfección de las respuestas. Lo que evaluamos principalmente es la capacidad de razonar, o sea, con los conocimientos básicos que tienen, la capacidad de razonar y solucionar problemas. Es decir, le damos todos los conocimientos necesarios para resolver un techo y lo que evaluamos es la capacidad para resolverlo. ¿Me explico? Entonces, por eso vuelvo a repetir lo que dije hoy. No es importante acumular conocimiento. Lo importante es identificar los conocimientos más significativos, razonar y aprender a aplicar esos conocimientos a través del razonamiento. Entonces, el alumno que cursó la materia, se supone que si ya la regularizó, o sea, cumplió con todas las condiciones, ya aprendió una parte importante sobre la materia. En cambio, el alumno libre, o sea, el día que va al examen el alumno regular va con la carpeta, nosotros tenemos nuestra ficha donde llevamos la asistencia, donde llevamos el cumplimiento, donde tenemos el nivel de resolución de práctica, o sea, entre comillas sería como las notas, y con todo eso ya tenemos un conocimiento de la formación del alumno. Entonces el examen entre el regular y el libre, en el caso del libre, no tenemos ese elemento. Entonces tenemos que hacer un examen más profundo. O sea, el examen del alumno libre necesita más profundidad para verificar que esté en iguales condiciones que el alumno regular. Este tema que generalmente respecto a cómo aprobar, cómo cursar, ¿se entendió bien? ¿Quieren alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Bien. Sí les tiene que quedar que cuando ustedes, dentro del periodo de cursado de la materia, se desempeñan mejor, eso los ayuda mucho el día del examen. Cuando nosotros vemos que el alumno tiene en la ficha los trabajos prácticos muy bien hechos, tiene todo cumplido en término y vemos una carpeta completa y hecha con responsabilidad, aunque tenga errores, no importa, pero que la carpeta muestre que tienen capacidad para resolver las cosas, el examen lógicamente va a ser mucho más fácil. Bueno, ya para empezar con cuestiones un poco más concretas. La cátedra tiene una página en internet a la cual ustedes pueden acceder
Nosotros para esta materia y muchas materias de la carrera necesitamos conocimientos básicos que ustedes deberían traer del colegio secundario. ¿Y por qué ese deberían? Porque sabemos que la educación secundaria y la primaria, y nosotros tampoco estamos exceptuados, tenemos una serie de deficiencias, pero hay conocimientos que acá tenemos que tener. O sea, el tema de que yo hable de la deficiencia no es una crítica en el sentido de buscar una excusa, simplemente es para que ustedes tengan conciencia de que hay algunos conocimientos que deberían tener y que si no los tienen les va a faltar. Esos conocimientos son saber sumar, restar, multiplicar, dividir, pero sin la computadora, sin la tablet, sin el celular. Mentalmente acostumbrarse a esa ejercitación, porque lo que vale no es solo la operación, sino la ejercitación mental. Hay otros conocimientos que ya van un poquito más allá. El que dio bachiller o alguna carrera técnica o todo, ya habrá dado algo de física y de química. Pero de todas maneras, para uniformar los criterios, vamos a hacer algunos repasos. El primer tema que vamos a ver es fuerza. ¿Alguien se anima a definirme qué es una fuerza? ¿Cómo? Por acá me dieron una definición que me gusta. ¿Alguien más puede darme una definición? Esa es la representación de una fuerza, que la vamos a ver. Perdemos 5 minutos, entramos a internet y buscamos a ver qué es una fuerza. Acá me gusta, a ver. Todo lo que cambie el estado de reposo de un cuerpo. Bueno, no es completa, pero está muy cerquita, está muy cerquita. ¿Qué es una fuerza? ¿Qué encontraste? Es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio de momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas. Según una definición clásica, fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. Bueno, está bien. Esta es una definición, la que leyeron por allá es otra, la que leyó la chica que está atrás también. Son todas definiciones correctas. Ahora, vamos a buscar una que sirva para lo nuestro. O sea, que realmente sirva para entender los problemas de arquitectura. Podemos decir que una fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o movimiento en que se encuentra un cuerpo. O sea, de todas las definiciones que van a encontrar en el diccionario, esta es una de las que más nos sirve. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Vení acá. Este es un cuerpo. Está en reposo o en movimiento. Entonces, ¿qué es una fuerza? Si yo lo empujo, hago fuerza. Entonces, esa es la explicación más sencilla. Si esto está en reposo y la definición dice que si yo le aplico una fuerza, toda fuerza es causa capaz de modificar este estado de reposo, yo le aplico una fuerza y lo pongo en movimiento.
Entonces, modifico el estado de reposo y lo pongo en movimiento. Estoy aplicando una fuerza de este lado. Ahora, ¿qué puede pasar? Que el cuerpo esté en movimiento y me venga una fuerza del otro lado y se pone otra vez en reposo. Por eso dice, es toda causa capaz de modificar un estado de reposo o movimiento. También puede ser que yo lo esté empujando para allá, empujando ahí. Yo lo estoy empujando para allá y él me lo modifica así. Modifico el estado de movimiento. Antes era un movimiento recto y ahora es un movimiento que toma otro sentido. Bueno, si quedó claro la definición, lo que tendremos que hacer ahora es buscar una forma de representar una fuerza, poder dibujarla. ¿Alguien sabe cómo se representa una fuerza y se anima a dibujar? ¿Cómo? Vení, ayúdame. No importa, no importa. No importa si sale perfecto, lo que importa es que hagamos el intento, vamos a ir aprendiendo. Ahí está, merece un aplauso, ¿no? Bueno. Como él lo dibujó y no lo explicó, yo se lo voy a dibujar explicándolo para que lo terminen de entender. Aparte me dice que ya lo están dando en ciencias básicas, o sea que deberían estar un poquito más adelantados. Una fuerza es, para representarla, tenemos una línea por la que se desplaza. Esa línea es la dirección. Tenemos una flechita que nos indica para dónde va, porque va en esta dirección, pero puede ir para allá o podría ir para allá. Entonces, esto se llama sentido. O sea, la línea representa la dirección por la cual se desplaza. La flechita indica el sentido. En este caso, para arriba. El punto de aplicación es donde se aplica la fuerza. La silla me la llevaron. No la lleven todavía porque esto va a salir un poco más. Si yo estoy
aplicando acá la fuerza, fíjense dónde está. O sea, si mi brazo significaría esa flecha, el punto de aplicación, en este caso, estaría acá. Pero podría ser que yo le ate un hilo y la tire. Entonces el punto de aplicación estaría abajo. Como puede ser también algo que van a ver más adelante, que el punto de aplicación esté afuera de la dirección, o sea, de la línea por la cual se desplaza. Ese ya es otro problema un poquito más complejo que lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos dirección, sentido, punto de aplicación y nos falta una cuarta cuestión que es la magnitud. O sea, ¿saben lo que es una escala? ¿Qué es una escala? Una escala, bueno, de fuerza es cierto, pero ¿qué es una escala? Es representar en un dibujo algo en forma proporcional. Vamos a suponer que yo a esto le doy de largo de acá hasta acá 5 centímetros. En la fuerza, lo que a mí me conviene es decir, escala 1, o sea, cada modulito, si esto es 5 centímetros, yo acá puedo hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Y si lo dibujé en escala y puse 5 centímetros y pongo acá que 1 centímetro es igual a 10 kilos, pregunto, ¿cuánto es el valor de esta fuerza? ¿Cuánto estoy presionando acá para mover esto? Si la fuerza es de 5 kilos, si 1 centímetro representa 10 kilos y la fuerza está dibujada en 5 centímetros, ¿cuánto es la fuerza? Por acá tengo un resultado. ¿Cuánto? Es 50 kilos. O sea que esta fuerza es igual a 50 kilogramos. ¿Estamos? Bueno, si hasta acá llegamos para entender lo que es una fuerza, vamos a ver cuáles son las fuerzas que se emplean en la arquitectura. Vamos a suponer que tenemos un edificio. Hay dos aspectos que analizar. Vamos a analizar uno primero, que le permita a ustedes entender cuáles son las fuerzas en el edificio. Vamos a suponer que tenemos un edificio que tiene varios pisos. Que acá está el suelo y que está cada uno de los pisos. Generalmente se va a apoyar en el piso. Bien. ¿Saben ustedes lo que es una fuerza de acción y lo que es una fuerza de reacción? ¿Lo saben o no?
por ahí no quiero ir tan atrás. Si yo estoy parado acá, yo estoy ejerciendo una fuerza sobre la tarima. Esta es la fuerza de acción. La tarima sobre la cual yo estoy apoyado genera una fuerza de reacción. O sea, el peso de mi cuerpo es una fuerza de acción. Mientras el material aguante, el material del piso genera una fuerza de reacción. Es lo mismo que hacíamos hoy. Yo ejerzo una fuerza en este sentido y venía Juan y empujaba del otro lado y las dos fuerzas se equilibraban. Bueno, en arquitectura es muy importante lograr equilibrio. Hay tres formas distintas de equilibrio. Hay una que se denomina equilibrio estable, otra que se denomina equilibrio inestable y otra que se denomina equilibrio indiferente. Si tomamos un cono, ¿saben lo que es un cono? Así, con la base circular. Y lo ponemos a este cono sobre un plano, lo puedo poner en esa posición, lo puedo poner en esta posición, y lo puedo poner en esta posición. Son las tres situaciones posibles. Un edificio, ¿en cuál situación debería estar? Esto es intuitivo. Acá me dicen en la primera, ¿estamos de acuerdo? Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque si nosotros acá tendríamos que aplicar una fuerza muy grande para poder desequilibrar esto. Entonces, si este es nuestro edificio, tenemos que diseñarlo de manera tal que resista todas las fuerzas posibles que actúan sobre el edificio. Si fuera este caso, se imaginan ustedes que cualquier pequeño viento nos volcaría. Y si fuera este caso, cuando actúa una fuerza, lo desplaza del lugar. Entonces, este es el caso de un edificio que se llama equilibrio estable. Este no sirve, que es equilibrio inestable. Y este no sirve para los edificios, pero hay otros. Se llama indiferente. ¿Cuál es el caso de este? Por ejemplo, qué sé yo, el tren de un ferrocarril que tiene las ruedas acá y va por la vía. Le aplicamos una fuerza y se desplaza. No pierde, o sea, no se cae, no se vuelca, pero se cambia de lugar. Entonces, en arquitectura, este no sirve porque no nos da estabilidad. Y este tampoco no nos sirve porque nosotros necesitamos que el edificio quede en su lugar.
Si estaríamos diseñando un auto, un tren o lo que sea, sería el último. Pero en el caso del edificio, no. En el caso del edificio tenemos que ir a este equilibrio. ¿Se entendió ahí? Bien. Entonces ahora vamos a analizar cuáles son las fuerzas que actúan en el edificio, para saber de qué estamos hablando. Y después vamos a ver qué pasa adentro de las piezas. En el edificio hay dos tipos de fuerzas que actúan. Un tipo de fuerza son las que se llaman cargas permanentes. Las cargas permanentes son fundamentalmente todas las partes del edificio que permanentemente van a estar. Es decir, por ejemplo, las vigas, las paredes, los pisos. Todas estas cargas permanentes significan el peso del edificio. ¿Para qué sirve conocer el peso del edificio? Porque acá se va a generar la fuerza de acción en el suelo y después nosotros vamos a diseñar un sistema de cimientos que soporte estas cargas generando una fuerza de reacción. Bueno, dentro de esto, entonces, para aclarar cuáles son las fuerzas y que de acá en adelante sepamos de qué estamos hablando, todas las partes fijas del edificio son las cargas permanentes. ¿Que cómo se sacan? Sacando el volumen de cada parte y multiplicando por su peso específico. Tema que lo vamos a ver en la clase que viene. Pero además, en el edificio se ponen muebles, suben personas. Habrán visto 3, 4 años atrás un boliche que se vino abajo porque arriba en el entrepiso subió más gente de la que estaba prevista. Bueno, eso que puede estar en un momento y en otro momento no, se llaman cargas accidentales. Todas las personas que puede haber acá, más los muebles, más todos los elementos que yo pueda poner, son las cargas accidentales. O también se llama sobrecarga. Pero también puede haber otra cuestión, que se levante viento, un viento muy fuerte. Acá afortunadamente no tenemos terremotos, el terremoto es un problemita un poquito más complejo, pero también si se levanta un viento muy fuerte, va a ejercer una fuerza sobre el edificio, sobre toda esta cara del edificio. Obviamente esta fuerza va a actuar más sobre esta que sobre esta. O sea, va a tender a levantar esta y a hundir esta otra. Eso es intuitivo. Esta es una carga accidental propiamente dicha. Todo lo que está adentro, o sea, las personas, los muebles, todo lo que yo pongo, o pueden estar o no estar, son más que nada sobrecargas. La suma de todo esto es lo que nos da la carga total del edificio.
Cuando yo calculo todo esto, o sea, las cargas permanentes las podemos calcular con mucha precisión. Si yo sé cuánto mide una viga de ancho, de alto y de largo, puedo saber exactamente cuánto pesa. Si sumo todas las vigas, todas las losas, todas las columnas, todas las paredes, voy a tener el peso total de las cargas permanentes. La sobrecarga y las cargas accidentales no tienen una forma matemática de calcular. Entonces se calculan de acuerdo a la función que se va a desarrollar. Si es una vivienda, se calcula más o menos 200 kilos por cada metro cuadrado. Si es una biblioteca que carga mucho peso, va a andar cerca de 500 o 600 kilos. Si es un depósito de elementos más livianos, va a andar en 400. Si estamos diseñando un edificio de cocheras en distintos niveles, bueno, todos esos datos se sacan de los reglamentos. O sea, hay reglamentos que ya establecen, de acuerdo a la función, de qué manera se establece el valor de la carga. Y por último, estas cargas accidentales, como el viento, se calculan en función de las características de la región, de la ubicación del edificio y de una serie de situaciones. Generalmente, el arquitecto no llega a hacer este cálculo completo, porque a este cálculo, en la parte más precisa, ya corresponde al campo de la ingeniería, donde los ingenieros hacen el cálculo estructural. Pero el arquitecto debe saber, debe tener una idea de cuáles son las fuerzas que actúan en el edificio para poder diseñar. Más adelante, ustedes van a entrar en el tema de nociones de estructura, eso ya va a ser el segundo año, y ahí van a profundizar esto. Yo simplemente se los explico para que ustedes sepan, cuando hablamos de carga, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si yo le doy la definición de carga, la representación gráfica y corto ahí, ustedes van a decir, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, la definición de carga, la representación gráfica y lo que vamos a ver a continuación sirve para aplicarlo después, a partir del segundo año, en estos conocimientos. ¿Está claro? ¿Alguien me dice qué hora es? Bueno, ya estamos un poquito en hora, así que sintetizo dos cositas más y cortamos. Les explico esto y esperen un poquito porque esta es la clave para los ejercicios que vienen. Cuando nosotros tenemos acá un cuerpo, me tomo el trabajo de explicarlo hoy para que en la semana que viene podamos ya entrar con algún ejercicio en función de esto. Si nosotros tenemos acá un cuerpo, podemos analizar dos cosas. Dos situaciones. Una, ¿cuáles son las
fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Si yo trazo un eje por el centro del cuerpo y aplico una fuerza acá, para ponerlo a este cuerpo en equilibrio, voy a tener que aplicar otra fuerza, así. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hacíamos con la silla? Esto y esta, vamos a poner así, vamos a hacer así mejor. Esto y esto son las fuerzas externas. Externas porque son externas al cuerpo. No interesa de qué material es el cuerpo, si es de madera, si es de ladrillo, si es de hormigón, sea lo que sea, el comportamiento va a ser el mismo. Cuando hablamos de fuerza externa, y esto tomen nota, estamos hablando de equilibrio. Y cuando hablamos de equilibrio, yo no mencioné ningún material. Lo que dije simplemente que son fuerzas externas que tratan de equilibrar para que el cuerpo esté en un equilibrio estable. A ver cómo les explico para que se entienda mejor. Acá hablamos de cuerpo. ¿Está? Ahora, estas dos fuerzas están actuando sobre el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa acá adentro? Esa es la otra cuestión. La otra cuestión es que este cuerpo puede aguantar estas dos fuerzas, pero si yo le aplico una fuerza muy grande, a ver, ¿dónde está Juan? La fuerza de Juan. Tú ponete ahí. Él aplica una fuerza, ¿cierto? Y esto se viene para acá. Yo le pongo la fuerza acá y tengo esto en equilibrio. Y acá no interesa si esta silla es de plástico, de madera, de hierro, lo que sea. Estoy hablando de equilibrio igual. Se movía y la dejo estática. Otra cuestión es, si yo aplico la fuerza acá y acá y empiezo a hacer más fuerza, esto se empieza a deformar. Si ustedes ven acá y acá, empiezo a aplicar una fuerza y él aplica acá, esto se deforma. Si esto fuera de hierro, me costaría mucho más deformarse. Y si esto fuera un material menos resistente, se deformaría más fácil. Entonces, ahí interesa lo que pasa dentro del material. Lo que pasa dentro del material son las fuerzas que se generan entre las partículas del material, tratando de que no se deformen. Entonces, son pequeñas fuercitas que actúan en los dos sentidos. Esas son las partículas que generan entre las partículas del material. Que ustedes saben lo que es la resultante de una fuerza. La resultante de una fuerza es una fuerza que representa la suma de todas las fuerzas pequeñas. Todas estas fuerzas son las que equilibran adentro. Bueno, el conjunto de esta fuerza
ya hablamos de fuerzas internas. Cuando hablamos de fuerzas internas ya no nos interesa el equilibrio, porque el equilibrio eran las fuerzas que venían de afuera. Cuando hablamos de fuerzas internas, hablamos de cuánto resiste el material. Es decir, cuántas fuerzas hacen las partículas en evitar que ese material se deforme o se rompa. Entonces acá, en vez de hablar de equilibrio, ya vamos a hablar de resistencia. Y cuando hablamos de resistencia, hablamos del material. ¿Se entiende? O sea, a partir de la próxima clase, vamos a empezar a analizar ya tema por tema. Yo simplemente lo que quería hoy es ubicarlos a ustedes en qué es una fuerza, cómo se representa la fuerza, cuáles son las fuerzas que actúan en un edificio para que ustedes tengan una relación con la realidad y llegar hasta acá. Que hay fuerzas externas que no tienen nada que ver con el material y por eso hablamos de cuerpo. Si este cuerpo es de madera o de hormigón o de hierro, el comportamiento es el mismo. Si nosotros analizamos las fuerzas internas, estamos hablando de resistencia. ¿Y resistencia de qué? Resistencia del material. Bueno, la próxima clase vamos a analizar primero vamos a analizar cómo se deforman los cuerpos de acuerdo a cómo actúan las fuerzas externas. Y a continuación, o sea, en la segunda parte de la clase o ya la clase siguiente, vamos a analizar cómo se comportan las fuerzas internas. ¿Estamos? Bueno, por hoy creo que es suficiente. Así que la próxima clase, día viernes a las 3:30.